El texto que acabamos de escuchar es continuación del Evangelio del domingo pasado, en el que Jesús se había compadecido de la multitud, porque eran como ovejas sin pastor, razón por lo cual se puso a enseñarles muchas cosas largo rato. El hecho de hoy acaece hacia el segundo año de la vida pública de Cristo. Sería el mes de marzo, ya que dice el Evangelio que estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. El domingo pasado señalábamos cómo la gente, por seguirlo y escucharlo, hasta había dejado de comer. Estaban cautivados por sus palabras y lo habían seguido todo el día. Ya empezaba a anochecer. Los apóstoles le dijeron: basta por hoy, Señor, ya está. Despide a la gente, que vayan a las aldeas vecinas para comprar alimentos. Pero Jesús, en lugar de despedirlos, quiso Él mismo darles de comer. El Evangelio da cuenta de la cantidad de gente: 5.000 hombres, 5.000 varones, además las mujeres y además los niños. Podemos calcular 20.000 personas o más. Y solo tenían 5 panes y 2 pescados. Entonces Cristo obró el milagro maravilloso de la multiplicación de los panes, la primera multiplicación. Poco tiempo después repetiría el milagro. Cuentan que estaba una vez el santo cura Brochero predicando sobre este evangelio y se equivocó. Se le trabucaron, se le trabaron los números, se le mezclaron y dijo: y Jesús hizo el gran milagro, con 5.000 panes alimentó 5 personas. Y uno se largó a las carcajadas: eso no es milagro, eso lo hago yo también, dice. Se puso tan nervioso el cura que paró el sermón ahí nomás, lo cortó y siguió la misa. Al domingo siguiente quiso arreglar la metida de pata, entonces dice: bueno, pensó bien lo que iba a decir esta vez. Bueno, como decíamos el domingo pasado, Jesús con 5 panes alimentó 5.000 hombres. Y otra vez el mismo: eso no es milagro, eso lo hago yo también. Y esta vez el cura se reenojó: ¿con qué lo vas a hacer, sacrílego? Y le dice con lo que sobró el domingo pasado. Dice. No sé si es verdad o no, porque a veces a los santos le cuelgan frases o hechos que en realidad nunca dijeron y nunca hicieron. Repito, no sé si es cierto. Lo que sí es cierto es que en el milagro de hoy todos comieron hasta saciarse. Más aún, sobró comida. Con las migas llenaron 12 canastas, dice el Evangelio. Ya que de panes se trata, podemos decir que este Evangelio tiene mucha miga para ir desmenuzando. Quiero detenerme en algo muy importante en el milagro, que es el motivo. O sea, ¿por qué Cristo obró el milagro? Una explicación superficial sería porque la gente tenía hambre. No alcanza. Falta algo más importante, que es ¿por qué la gente tenía hambre? Tenían hambre porque no habían comido nada por seguirlo, dice el Evangelio. Y lo seguían porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Pero resulta que Jesús ya había curado a los enfermos y sin embargo no se iban, porque querían algo más. También dice el Evangelio, querían oírlo y Él quería hablarles. Fue por eso que hasta se olvidaron de comer. Y fue por eso que Cristo obró el milagro. Es todo un símbolo. El pan multiplicado representa en primer lugar la palabra de Dios. Como comenta el padre Castellani, esa palabra de Dios que se multiplica maravillosamente, tanto más cuanto más pequeñita y pura es. Porque si yo reparto una verdad, yo no me quedo sin ella, ni ella disminuye. Antes aumenta en mí y aumenta en todos aquellos que de mí la reciben y la enseñan, como los panecillos en manos de los discípulos. Representa entonces
la multiplicación de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la multiplicación de los panes representa también y es un anticipo de su multiplicación en los altares. El otro milagro que haría Jesús hacia el final de su vida, el milagro de la Eucaristía. Cristo hacía sus milagros en vistas a la vida eterna, no a la vida terrena. Les dio de comer un día, al día siguiente tuvieron hambre otra vez. Es que Dios no bajó a nuestro mundo para acabar con el hambre y la pobreza, sino para librarnos de la muerte eterna. Su misión no era terrenal, su misión era espiritual. Obraba sus milagros en orden a la fe de la gente. Se olvidaron de comer por seguirlo. Esa fue la razón. Ese fue el motivo del milagro. Hemos de darle motivos a Dios para que Él obre en nuestras almas. Él quiere hablarnos y espera que nosotros queramos escucharlo. Quiere hacerlo sobre todo a través de su iglesia, que recibió de Él la misión de multiplicar esa palabra de Dios y el pan de la Eucaristía, ambos necesarios para nuestra alma. El sacramento de la fe requiere la fe en el sacramento. Por eso dice San Agustín, si no comes primero a Cristo con la mente, en vano lo comes con la boca. Si el Verbo hecho carne no entra primero a tu corazón por los oídos, poco ganarás con que entre en tu estómago. Precisamente la misa, en que ambos panes se nos dan, en la misa la liturgia de la palabra antecede y dispone al alma para la liturgia de la Eucaristía. En el desierto, Cristo venció las tentaciones y le dijo al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y más adelante dirá, no os afanéis por las cosas terrenas, buscad las cosas celestiales. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura. La gente buscó ante todo el pan de la palabra de Dios y Cristo se los dio. Multiplicó el pan de su palabra para que su palabra llegara a todos, para que todos lo escucharan y alimentaran el alma. Y como añadidura, también multiplicó milagrosamente el pan material, para que todos alimentaran el cuerpo. Uno piensa, ¿con qué poco Dios hace tanto? ¿Cuánto haría con nosotros si le diéramos siempre lo poco que nos pide? Todos, en mayor o en menor medida, hemos experimentado que cuando somos generosos con Dios, Él no se deja ganar en generosidad y nos devuelve 100 veces más. Pero pasa que a veces no somos generosos con Él. 5 panes, solo 5 panes y 2 insignificantes peces quiere que le demos para saciarnos por completo. Y a veces ni siquiera le damos ese poco que nos pide. Y tenemos miedo de que nos pida más. Miedo de perder un trabajo, si me mantengo firme en mi conciencia cristiana. Miedo de perder una oportunidad o un beneficio, si lo confieso sin temor ante los demás. Miedo de que vengan más hijos, si cumplo con las exigencias de la moral conyugal, etc. Todo lo cual implica falta de generosidad. Implica también falta de confianza en su providencia. Escribe el apóstol San Pedro, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Él es nuestro Padre. Si alimenta a las aves del cielo y si viste a los lirios del campo, con más razón cuidará de nosotros, que somos sus hijos. Y esto que se da en el orden personal, particular, individual, se da también en el orden social, en el orden de los pueblos y de las naciones. Dice la Sagrada Escritura que las naciones que honran a Dios son por Dios protegidas
y que por los pecados del pueblo Dios permite que gobierne el hombre hipócrita. Si una nación no busca primero el reino de Dios y su justicia, sino la prosperidad económica, que en definitiva es la añadidura, esa nación está destinada a la ruina, está destinada a quedarse sin el reino de Dios y sin la añadidura. Cristo dice en el Evangelio que todo reino dividido en sí mismo será destruido. Que como argentinos estamos divididos, no hace falta probarlo. Lo que se muestra no se demuestra. Pero no es la grieta política de la que tanto se habla la que nos ha dividido como nación. Ni es la selección argentina de fútbol la que nos une. Lo que une es la fe, es la verdad, es la religión verdadera. Y lo que nos ha dividido es la grieta espiritual, la grieta que el hombre abrió con Dios, es la falta de fe, es la falta de religión, son las faltas en la religión, que por desgracia son innumerables. Si destruyen la familia, si asesinan la vida humana antes de nacer por el aborto, si corrompen la niñez y la juventud, si envenenan la moral pública, si reina la contranatura, la mentira y la injusticia, si enajenan la soberanía de la patria, si atacan la fe, nada de eso importa para muchos. Nada de eso es relevante mientras económicamente estén bien. Lo único que interesa es el bienestar económico. Y esta es la causa profunda de los males que como nación nos aquejan. En su primera carta a Timoteo escribe San Pablo que el afán de dinero es la raíz de todos los males y hasta produce extravíos en la fe. Seguiremos fracasando como nación si no levantamos los ojos a Dios, al único Dios verdadero. El mismo padre Castellani decía: algún día saldrá en esta tierra un argentino capaz de decir: acá no manda la plata sino la patria, pero antes habrá que hacerle decir a la patria, y esto es lo difícil: aquí manda Dios, aquí manda Dios. Quiera ese Dios que se trate realmente de una profecía. Pidámoselo a la Virgen, que como la muchedumbre del Evangelio de hoy sepamos buscar el alimento del alma más que el del cuerpo, que ella despierte en nosotros cada vez más hambre y sed de Dios, que como católicos y argentinos y como nación sepamos darle a Dios motivos para que Él obre con su gracia, multiplicando el pan de su palabra y el pan eucarístico de su cuerpo y de su sangre, para alimento de nuestras almas hambrientas y para redención de nuestra patria cautiva. Que así sea.